Ya, hermanos, damos gracias a que Dios nos permite estar juntos el día de hoy para poder comenzar con lo que yo llamaría, entre comillas, los prolegómenos con respecto al libro Él reinará por siempre de nuestro hermano y doctor Michael Black, ¿cierto? ¿Qué es un prolegómeno? Bueno, un prolegómeno es un apartado que uno encontrará en las obras de teología sistemática habitualmente. No obstante, yo estoy aplicando ese término a este programa de lectura y de aprendizaje con respecto a la doctrina del reino, en el cual todos ya saben el texto pedagógico que nos regirá, nos guiará, es una obra extraordinaria que es nueva en español, en habla inglesa ya tiene algunos años, pero en español pocos años. Es el libro que usted tiene en sus manos. Repito, Él reinará por siempre. Una teología bíblica del reino de Dios. Como ustedes pueden ver ahí en la primera ponencia, eh, puede avanzar nomás, Pastor Rodrigo. Ponga la primera ponencia completa. Eh, Él reinará por siempre. Eh, yo ejerzo el ministerio de maestría por la gracia de Dios en la iglesia en Valdivia, en la cual el cuerpo de ancianos está integrado por el pastor y obispo Rodrigo Palma y el pastor y anciano David Cisterna. Eh, hemos querido bendecir no solamente a nuestros hermanos que participan con nosotros en la iglesia local, sino también, además, hermanos de iglesias hermanas y amigas y que en lo sustancial compartimos la misma doctrina. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Él reinará por siempre. La doctrina del reino es una doctrina muy relevante de trascendencia que es como un verdadero faro que servirá para iluminar todas las demás doctrinas que son esgrimidas y que son reveladas en el texto sagrado, la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cierto? Pasemos a la segunda diapositiva. Póngala completa nomás, hermano Rodrigo. Usted puede ver ahí en la imagen a un personaje. Este es el hermano Michael Black, el doctor Michael Black, para que lo conozcan. Yo leo artículos, si mal no recuerdo, de hace bastantes años del hermano Michael Black. Hay una página muy buena que tiene varios artículos de él. Después le enviaré la página por WhatsApp y todo artículo que encuentre interesante y ad hoc al tema que estamos tratando también lo pondré en WhatsApp. Repito, este es el hermano Michael Black. Paréntesis, ya lo dijo el pastor Rodrigo, pero si usted quiere hacer alguna pregunta, eh, solamente tiene que desactivar el audio, perdón, activar el audio y proceder. El autor de este libro es Michael Black. Y aquí tengo un breve comentario de su currículum vitae, digámoslo así. Dice, Michael Black es profesor de teología en el máster en California. También es el editor del máster. El doctor Black obtuvo un doctorado en teología sistemática en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Carolina del Norte. Se especializa en las áreas de teología sistemática, filosofía y religiones mundiales y es autor de 5 libros. Además, el Dr. Black ha aparecido en varios programas nacionales de radio y televisión, incluyendo The History Channel. Como ustedes se pueden dar cuenta, no es un personaje que está recién apareciendo en la arena de la teología, en la arena de las batallas teológicas. El Dr. Black es un hombre muy conocido en estas lides, es un hombre muy amado, pero también muy criticado al mismo tiempo, ya que toma temas y esgrime temas de relevancia y que son a veces polémicos en la academia teológica. El doctor Black, como dice también ahí lo que escribí en esa ponencia,
es especialista en la teología sistemática. Bueno, la teología sistemática es una de las dimensiones y categorías de la teología a grandes rasgos, entre otras como la teología bíblica, la teología exegética, teología histórica, dogmática, contemporánea, etc. La teología sistemática es una de esas grandes dimensiones, en la cual a su vez es integrada por diferentes categorías, como por ejemplo la bibliología, doctrina de la Biblia, la teología propia, doctrina de Dios, la cristología, doctrina de Cristo, la neumatología, doctrina del Espíritu Santo, la angelología, doctrina de los ángeles, y dentro de ella la demonología y satanología. También tenemos la amarteología, doctrina del pecado, la soteriología, doctrina de la salvación, la eclesiología, doctrina de la iglesia, y finalmente la escatología. Esas son categorías que integran la teología sistemática. Y la doctrina del reino es una doctrina que no es un hecho aislado en la revelación progresiva de la Biblia. La doctrina del reino es una doctrina integradora. ¿En qué sentido? En un sentido de que es una doctrina transversal a todas las ramas de la teología, comenzando desde la protología, que es la doctrina de los comienzos, hasta la escatología, que es la doctrina de las cosas finales, es decir, en otras palabras, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, la doctrina del reino permea toda la Biblia. Es un tema transversal, integrador de las otras doctrinas. Es como el pegamento de toda la revelación progresiva. Es decir, si nosotros logramos entender la doctrina del reino, vamos a tener un marco teológico y hermenéutico que nos servirá como instrumento para entender las demás doctrinas. Ahora, no todos piensan de esta manera. Nosotros vamos a ver en el libro esto al comienzo. Vamos a ir viendo paso por paso qué significa esto. Hay gente que no está de acuerdo con el hermano Michael Black. Hay otras posturas y sistemas teológicos entre comillas, conservadores que tienen diferencias con el hermano Michael Black, ¿ya? El hermano Michael Black escribe desde una perspectiva dispensacional, ¿eh? Él no pretende ser neutral al respecto, así que yo desde ya les digo que desde esa vereda teológica escribe este libro, Él reinará por siempre. Eso es el autor. Yo también les envié, si ustedes recuerdan, al WhatsApp un link donde se le hace una entrevista al hermano Michael Black. Si usted quiere conocer más de él, de su pensamiento teológico, puede echar una mirada en el link que yo les envié. Eso, conozcan al hermano Michael Black. Pasemos a la diapositiva que sigue. ¿Quién es el prologuista de este libro? Bueno, no necesita presentación, creo yo. El hermano John MacArthur, el doctor John MacArthur. Él es el prologuista de este libro. No es casualidad que él sea el prologuista, ya que el hermano John MacArthur, además de compartir la doctrina del reino como es esgrimida por el doctor Black, a su vez, el hecho de que sea el prologuista de esta obra es como que le estuviera diciendo, estoy de acuerdo, te respaldo. En realidad, esa es la lógica y el sentido de los prologuistas. Cuando un prologuista aparece al comienzo de un libro, está avalando la obra. Ahora, eso no significa que esté de acuerdo en cada detalle, aclaro ese punto, pero sí en lo sustancial. Además, pertenecen a la misma posición. También el hermano John MacArthur es dispensacionalista. Ahora, no dispensacionalista como los primeros dispensacionalistas, pero sí dispensacionalista en escatología y en eclesiología particularmente. Ese es el prologuista. Vamos a leer en su momento qué es lo que nos dice el hermano John MacArthur en el prólogo. Así que esto es solamente una panorámica. Esta es una panorámica, hermano, de lo que es el libro. ¿Ya? Sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, está el prefacio. No voy a decir mucho aquí en el prefacio, ya que hay que leerlo. Así que pasemos a la diapositiva que sigue. También en el libro encontramos una introducción al reino. También hay varias cosas que vamos a ver.
Pasemos a la diapositiva que sigue. Bueno, la estructura del libro está formado de 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Esa es la estructura de este libro a grandes rasgos. La parte 1 es titulada como Introducción al programa del reino. Introducción al programa del reino. Esa es la parte 1. A todo esto yo ya leí este libro y desde ya lo recomiendo. Vamos a verlo paso a paso, pero es un libro bueno, muchos versículos bíblicos, mucha reflexión bíblico-teológica. Básicamente es entrar en Génesis y salir en Apocalipsis. Es recorrer toda la revelación progresiva. Y tiene una característica muy interesante este libro que yo estaba pensando. En este libro convergen 2 ramas de la teología sistemática de manera fundamental. Si bien es cierto, no se excluyen las demás, pero sí de manera fundamental convergen 2 ramas de la teología en general, perdón, que son la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hermano Michael Black en este tratado trata, valga la redundancia, con la doctrina del reino desde Génesis a Apocalipsis, extrae, succiona todo lo que la Biblia tiene que decir con respecto al programa del reino, desde la primera etapa de la Biblia hasta la final, pero al mismo tiempo respeta los contextos de la revelación progresiva conforme va avanzando el plan de Dios en la Escritura. O sea, si bien es cierto, sistematiza la doctrina del reino, pero al mismo tiempo respeta los diferentes contextos de la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Es que Dios no entregó todo lo que tenía que decir de una sola vez de golpe, sino que fue entregando la revelación de manera progresiva de acuerdo a las épocas históricas de este mundo. Entonces, de ahí que yo digo que convergen la teología bíblica y la teología sistemática para tratar con el tema del programa del reino. Y obviamente en el sótano de esta reflexión teológica está la teología exegética, porque se evidencia que el hermano Michael Black hace un análisis muy exegético también de lo que él dice. Ahora, otra de las características de este libro es que igual es súper claro. O sea, para alguien probablemente que está recién entrando, está siendo iniciado en la doctrina del reino, hay algunas cosas que de primera se les compliquen un poquito, pero después con el tiempo ustedes verán que es un libro que es relativamente claro. Si bien es cierto, es muy bueno, pero es claro, es sencillo. Eso solamente lo puede hacer un maestro. Y el hermano Michael Black es un muy buen maestro. Es sencillo justamente porque es muy profundo. Cuando un maestro domina realmente un tema, tiene la capacidad, por la gracia de Dios, de explicarlo de manera sencilla, de practicar una pedagogía guiada por Dios. Así que, hablando de la estructura de este libro, parte 1, introducción al programa del reino. Ahí tiene varios puntos interesantes en los cuales nos vamos a detener. Desde ya les digo que comiencen a leer el libro. Ahora, conforme estemos trayendo las lecciones en nuestros futuros encuentros, nosotros vamos a ver que, o sea, yo les voy a pedir ciertas lecturas del libro para refrescar y para que lleguemos con la mente fresca con respecto a lo que vamos a tratar en cada encuentro. Bien, parte 2, la parte 2 se titula El programa del reino en el Antiguo Testamento. Como bien dije, desde Génesis, Apocalipsis, respetando la revelación progresiva, el doctor Black comienza a tratar con el programa del reino en el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis 1, 26, 27 y 28, si no me equivoco, comienza con esos textos. Así que hay que leer mucha Biblia y lo bueno de esto, hermanos, es que nos va a dar una panorámica. Una panorámica. Lo bueno, uno de los beneficios de entender la doctrina del reino es que todas las piezas encajan. Por ejemplo, hay algunos que dicen que el tema singular de la Biblia son los pactos, otros dicen que es la promesa, bueno, y otros dicen que es el tema del reino de Dios.
Bueno, yo en el pasado igual milité en el falso movimiento apostólico y profético del Kingdom Now, Reino Ahora. Ahora, si bien es cierto, no estuve tan consciente de mi militancia, pero sí anduve metido en esas cuestiones en el pasado y por la gracia de Dios, Dios me abrió los ojos. Pero una de las cosas providenciales que saqué de todo ello es que yo estudié por la gracia de Dios bastante el tema del reino y en realidad ha sido mi tema favorito en mi peregrinaje teológico. Eh, He estudiado la doctrina del reino de diferentes perspectivas y escuelas teológicas. Y déjeme decirle que este tema realmente nos influencia, estemos conscientes de ello o no. Por eso es un tema importantísimo. Si usted aprende a dominar por la gracia de Dios la doctrina del reino, verá que todas las piezas del rompecabezas que de repente la tenemos volando en la cabeza y de manera desordenada, comienza a armarse las piezas del rompecabezas de la revelación de Dios y es maravilloso lo que uno después ve, porque ve el panorama completo y cada texto que después uno hace exégesis es glorioso como calza dentro del programa general de la revelación. Parte 2, como dije, el programa del reino del Antiguo Testamento. Bueno, ahí el hermano Michael Black, vamos a ver en un momento más, vamos a desglosar cada parte en las diapositivas que siguen. Pasemos a la parte 3. Parte 3 tiene como título el programa del reino en el Nuevo Testamento. Bueno, básicamente lo mismo, comienza haciendo un desglose del libro de Mateo, ya que el libro de Mateo es muy importante para la doctrina del reino. El reino de los cielos es mencionado ese término bastante en este libro. También después trata la doctrina del reino en el libro de los Hechos, las cartas paulinas, etcétera, y así sucesivamente. Parte 4, parte 4 cuestiones teológicas del programa del reino. Bueno, después de haber visto el programa del reino en el Antiguo Testamento, haber visto el programa del reino en el Nuevo Testamento, a la luz de eso hay implicancias, hay cuestiones teológicas. Por eso aparece la parte número 4, cuestiones teológicas del programa del reino. Ahí vamos a ver el cumplimiento, por ejemplo, del pacto davídico, ¿ya? Ahí hay varias escuelas que tienen diferentes interpretaciones con respecto al cumplimiento del pacto davídico. Bien, esa diapositiva que usted tiene frente a usted es la estructura general del libro Él reinará por siempre, del doctor Michael Black. Parte 1, introducción al programa del reino. Parte 2, el programa del reino en el Antiguo Testamento. Parte 3, el programa del reino en el Nuevo Testamento. Parte 4, cuestiones teológicas y el programa del reino. Amén. Sigamos. Ahora vamos a meternos. Recién hicimos un comentario panorámico del libro, es decir, vimos sus 4 grandes partes. Ahora vamos a, como aquel paracaídas que se tira del avión y ve la panorámica, pero conforme va avanzando en el paracaídas, va viendo los detalles de dónde va a aterrizar. Eso es lo que analógicamente estoy haciendo en este momento. Y vamos a sumergirnos en cada parte. Por ejemplo, la parte 1, que es introducción al programa del reino, está compuesta por algunos capítulos. Capítulo 1, la importancia del reino. Es decir, por qué es importante estudiar la doctrina del reino. ¿Es tan relevante? Sí, vamos a ver que es muy, pero muy relevante. Capítulo 2, punto de partida adecuados para comprender el reino. Porque hay puntos equivocados de partida. Eso lo vamos a ver en cada lección. Capítulo 3, el reino universal soberano de Dios. Es decir, el reino universal es como la dimensión más amplia que integra las dimensiones más pequeñas de diferentes facetas del reino de Dios. Estos 3 capítulos integran la primera parte del libro, la importancia del reino, puntos de partida adecuados para comprender el reino universal soberano de Dios. Sigamos.
la parte, el programa del reino del Antiguo Testamento, esa era parte 2, si no me equivoco, ahí hay una, tengo que corregir eso, el programa del reino en el Antiguo Testamento. Capítulo 4 dice el reino y la creación. Génesis, sí, confirmo, esa es la parte 2. El programa del reino en el Antiguo Testamento. Parte 4 dice el reino y la creación. Ahí el hermano Michael Black hace un análisis de Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 11. Desde el capítulo 1 al capítulo 11. El reino y la creación. En el capítulo 5 dice el reino y el pacto abrámico. El reino y el pacto abrámico. Eso lo esgrime el hermano Michael Black en Génesis del capítulo 12 al capítulo 50. Repito, capítulo 5, el reino y el pacto abrámico. Génesis capítulo 12 al 50. Nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, que el pacto abrámico es un pacto muy trascendental, muy relevante en todo lo que significa en la comprensión del cumplimiento de las promesas. Yo le llamo a este el pacto papá, ya que tiene pactos hijos, como el pacto davídico, el nuevo pacto, el pacto de la tierra, dicen algunos, etc. El reino y el pacto abrámico es tratado en Génesis del 12 al 50. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la idea es que también a su vez de forma personal vayamos teniendo una lectura de la Biblia para ir estando súper claro y conforme vayamos viendo cada lección. A ver, un capítulo puede estar formado de 2 lecciones, de 3 lecciones, eso lo vamos a ir viendo en su momento, ¿ya? Para que queden claros. El capítulo 6. El capítulo 6 es titulado como el reino en la época de Moisés. El reino en la época de Moisés. Eso es interesante porque ahí también tendríamos que estudiar el pacto mosaico para entender todas las implicancias de esta cuestión. El reino en la época de Moisés. Capítulo 7. El reino de la conquista de Israel a través del cautiverio. Como ustedes se pueden dar cuenta, el hermano Michael Black pasa una línea desde Génesis a Apocalipsis y va haciendo un trato muy acucioso y bueno con respecto a la doctrina del reino, te va dejando clarito en la panorámica, digámoslo así. Nos va dejando clarito uno, mucha Biblia, mucha Biblia. Por eso que una de las características de este libro es que es un tratado integral, holístico, de la doctrina del reino de Dios. El reino de la conquista de Israel a través del cautiverio. Si ustedes se pueden dar cuenta, el programa del reino de Dios nunca ha sido suspendido en estricto rigor. Dios siempre está esgrimiendo, Dios siempre está actuando a través de los pasos de la historia, Dios teje la historia a través de su mano providencial, Él desarrolla su programa del reino a través de las edades del hombre. El capítulo 8 dice el reino en los salmos reales. Claro, el otro día, por ejemplo, el obispo David Cisterna predicó sobre un salmo y nos dijo cosas muy interesantes que de la trascendencia básicamente del libro de los Salmos y de que el libro de los Salmos fue harto citado por el Nuevo Testamento. Entonces el hermano Michael Black también analiza los salmos reales, los salmos regios, es decir, los salmos que tratan básicamente con la doctrina del reino. Hermano, Dios, porque dentro del paraguas del reino de Dios caben todos los demás temas.
todos los demás temas. Y Dios no es monotemático, Dios no solamente esgrime la doctrina de la salvación en la Biblia. Si bien es cierto, hay una historia de la redención que cruza toda la Biblia, pero esa historia de la redención está dentro del gran paraguas de la doctrina del reino. Y a su vez, es bueno decir que los pactos son los instrumentos ejecutadores por los cuales Dios desarrolla su programa del reino a través de las edades del hombre. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque nos da una panorámica. Por eso estábamos todos entusiasmados con la conferencia de Él reinará por siempre. Esperemos y oremos al Señor que Dios nos bendiga con una conferencia así en el futuro. Pero si no es así, bueno, tenemos este manual bendito que la providencia nos ha traído. Todo lo que el hermano Michael Black habla está corroborado con textos bíblicos, y a todo esto la metodología hermenéutica que usa el hermano Michael Black, el método hermenéutico, el método de interpretación es bien claro, es el método gramático histórico de interpretación. Y los que están estudiando en el programa de predicación expositiva saben bien claro qué significa eso, el método gramático histórico de interpretación, una interpretación literal a la luz de su contexto. Y saben también que hay otros métodos de interpretación que no le hacen justicia al texto sagrado, como el método alegórico, método espiritualizador, método dogmático, etcétera, entre otros. Así que el hermano Michael Black, su método hermenéutico es el gramático histórico, hace un buen uso de la revelación progresiva, porque también vamos a ver que hay otros conceptos de revelación progresiva que no son muy buenos. Escatológicamente, el hermano Michael Black es premilenialista, cree en un reino en la tierra. Eso lo vamos a ver también. Sigamos a la siguiente diapositiva. Todavía hay que cambiarle ahí, hermano, parte 2, porque todavía estamos en la parte 2. Capítulo 9. Capítulo 9 dice el reino en Isaías. Sabe que cuando yo leí el reino en Isaías me gustó bastante, porque Isaías tiene harto lenguaje de reino, habla de la restauración del reino en la tierra, etcétera, y hace un análisis bien interesante el hermano Michael Black con respecto al programa del reino en el libro de Isaías. Bueno, nuestro profesor, el doctor Steven Snyder, siempre nos habla harto del libro de Isaías. Y ustedes saben que, de acuerdo a lo que nos ha dicho, que el comentario de Juan Calvino con respecto al libro de Isaías, Juan Calvino aplicó un método espiritualizador con respecto a Isaías, de tal manera que menciona a la iglesia en muchas partes, y en realidad en Isaías nunca se menciona a la iglesia, lo que se menciona es Israel. Pero nosotros vamos a ir entendiendo estas cuestiones cuando vayamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, etcétera, etcétera. Capítulo 10. Capítulo 10, el reino en Jeremías. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí el hermano Michael Black está haciendo un análisis del reino de Dios en los profetas mayores. Isaías, el reino en Jeremías. El capítulo que viene, el capítulo 11, es el reino en Ezequiel. En el capítulo 12, el reino en Daniel. Bueno, ahí en el reino de Daniel, como el libro de Daniel es como un poco más conocido, porque por lo generalmente se ha hablado más de Daniel, de la gran estatua, del sueño de Nabucodonosor, de las bestias proféticas, etc. Pero también el hermano Michael hace un recorrido por este clásico libro, el libro del profeta Daniel. Y a su vez, el hermano Michael Black continúa el programa del reino de Dios como fue revelado en la Biblia a la luz de la revelación progresiva, sin violar los contextos inmediatos de esto, y empieza a hacer un análisis del reino de Dios en los profetas menores, en el capítulo 13. El reino en los profetas menores. ¿Ya? Sabe que los profetas menores, bien poco se predica de los profetas menores, pero la riqueza que integra a los profetas menores es extraordinaria. De hecho, hay un libro muy bueno de los profetas menores que es escrito por el doctor Charles Feinberg. Ese es un clásico, así que desde ya también se lo recomiendo para que estudie los profetas menores. El reino en los profetas menores.
Capítulo 14. Bueno, en el capítulo 14, para finalizar la parte 2 de la estructura general de este libro, se hace un resumen de lo que ya ha sido visto hasta el momento, un resumen del programa del reino en el Antiguo Testamento. Eso es como para poner un broche de oro a la comprensión panorámica del Antiguo Testamento. ¿Mm? Así que acabamos de terminar, si no me equivoco, sí, la parte 2 de la estructura del libro que nos ha regalado nuestro hermano Mike Black y por la providencia de Dios ha llegado a nuestras manos. Pasemos a la parte 3. Parte 3, el programa del reino en el Nuevo Testamento. Y continuamos con el capítulo 15. Dice, expectaciones del reino en los tiempos del nacimiento de Jesús. Bueno, ahí trata básicamente con Mateo y Lucas. Mateo capítulo 1, capítulo 2, Lucas capítulo 1, capítulo 2. Expectativa, es decir, la expectativa que existía con respecto al reino de Dios. La predicación que trajeron en este caso Juan el Bautista, Jesucristo mismo y los apóstoles fue el reino de los cielos se ha acercado, y es lo que es expresado en el capítulo 16, que es el que le sigue. Dice, él se ha acercado del reino. Mateo capítulo 3, versículo 2 y capítulo 4, versículo 17. Ahí vamos a ir viendo cuántas lecciones salen por cada capítulo, ¿ya? Pero lo importante es que cada lección va a tener como tarea la lectura de la Biblia, porque la idea es que seamos bíblicos y cada vez más bíblicos con respecto a este relevante tema. Amén. Capítulo 17. Continuamos. Capítulo 17 dice, los milagros, perdón, el reino versus el reino de Satanás. Bueno, ahí es el capítulo 4 del 1 al 11 de Mateo, cuando Satanás ofrece los reinos y la gloria de ellos, los reinos humanos, a Jesucristo. Y todos sabemos que Jesucristo se esgrime la palabra de Dios. Vamos a ver ese interesante capítulo también, confrontación de reinos, el reino versus el reino de Satanás. Capítulo 18, dice los milagros y los avances del reino, Mateo 4, 23, 24. Este capítulo es importante porque nos va a dar cierto entendimiento con respecto a la típica discusión entre cesacionistas y continuistas con respecto a los dones milagrosos. Existe el don de sanidad actualmente, el don de milagro, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a ver a la luz de este capítulo 18 cuál era el propósito de los milagros que se manifestaron en el contexto de los evangelios sinópticos, comenzando con Mateo. ¿Tenían algún propósito singular los milagros? ¿O podemos nosotros argumentar, entre comillas, exegéticamente, que porque Jesucristo hizo milagros en el contexto de los evangelios, por esa razón hoy tendría que existir el don de milagros? Porque se hacen esos análisis, pero nosotros vamos a ver en el capítulo 18 que el propósito de los milagros registrados ahí tenían un propósito de reino. Entonces, los que predican los milagros hoy están creyendo que el reino está presente. O los que son cesacionistas justamente son cesacionistas porque creen que el reino aún no ha sido inaugurado. Entonces hay un fundamento ahí para ese debate. Así que es un capítulo interesante. Yo se la tiro así nomás para crear expectación. ¿Ya? Pasemos al capítulo 19. El reino en el Sermón del Monte. Bueno, ese es un sermón clásico de Jesucristo. De hecho, el libro de Mateo está estructuralmente integrado por 5 grandes discursos, si no me equivoco, comenzando con el discurso justamente del Sermón del Monte. Es uno de los grandes discursos que registra el escritor Mateo. También después está registrado el otro gran discurso en el capítulo 10 de Mateo, el otro en el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 18 de Mateo y en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Y este discurso, el Sermón del Monte de la Bienaventuranza,
el hermano Michael Black hace un análisis de él en el capítulo 19. Nosotros vamos a ver, hermano, las diferentes interpretaciones que se hacen de este discurso, ¿no? Es interesante. El hermano, el doctor Evis Carballosa también tiene un libro, un comentario al libro de Mateo muy bueno y hace un análisis muy bueno del sermón de las bienaventuranzas. Así que también vamos a estar viendo. Y yo creo que ahí van a salir muchas lecciones, al menos más de dos. ¿Ya? Capítulo 20. El reino presentado y rechazado. Bueno, el reino fue ofrecido a Israel y el reino fue rechazado. Que el reino haya sido rechazado significa que Israel, que Dios ya no trata más con Israel, que Israel ya no es parte del programa del reino. Bueno, hay algunas posturas escatológicas como la teología del reemplazo que dicen que sí, ¿ya? Que dicen que sí. Entonces vamos a ver también el hermano Michael Black tiene otros muy buenos libros en la cual él escribe en contra de la postura reemplacista. Así que eso también es interesante analizarlo y que se sepa. Ya. Eh, el reino presentado y rechazado, eso lo trata desde Mateo capítulo 8 al 12. En el capítulo 12 es donde tratan a Jesús básicamente que hace milagros por el poder de Belcebú, es donde los líderes de Israel manifiestan su incredulidad. Desde ahí, después del capítulo 13, Jesucristo cambia su método de enseñanza, empieza a hablar a través de parábolas, y ahí aparecen las parábolas de los misterios del reino. Continuemos. Y justamente qué es lo que está en el capítulo 21, misterios del reino, Mateo capítulo 13. Ahí se habla de 8 parábolas, algunos hablan de 8, otros hablan de 7, pero ahí vamos a ver las parábolas de los misterios del reino. Eso es muy interesante, revela el periodo interino entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Capítulo 22, tenemos la iglesia, la cruz y el avance del reino, Mateo capítulo 14-17. Esto es importante porque la iglesia es el reino de Dios. Eso se ha respondido de diferentes maneras con respecto a esa pregunta. ¿O la iglesia no es el reino de Dios? Y si la iglesia no fuera el reino de Dios, ¿cómo se relaciona la iglesia y el reino de Dios? ¿Con qué esfera del reino de Dios se relaciona la iglesia? ¿Cómo la iglesia se relaciona con el reino universal? ¿Cómo la iglesia se relaciona con el reino espiritual o con el reino milenial? Si es que se relaciona de alguna manera. ¿Y la cruz? ¿Era necesaria la cruz? Bueno, eso lo vamos a ver. Nosotros sabemos que sí, pero ahí vamos a ver lo que nuestro hermano Michael Black dice al respecto. Capítulo 23. Grandeza y recompensas en el reino. Bueno, eso lo tratan en Mateo 18 al 20. Capítulo 24. Capítulo 24. Ahí hace un análisis de la frase, él entre vosotros del reino. El reino, cuando Jesucristo dijo, está entre vosotros, ¿qué significa eso? ¿Significa que estaba dentro de nosotros o entre nosotros? Ahí también hay una diferencia aún entre dispensacionalistas, así que es bueno pasar por esa parte. Lucas 4, del 23 al 24 y Mateo 12 al 28. Capítulo 25. El reino y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, ahí hay un análisis maravilloso que hace el hermano Michael Black del capítulo 19 y Mateo 21-23. Y también es muy importante ese análisis. Estamos viendo básicamente lo que integra, los capítulos que integran las 4 grandes partes de la estructura del libro El reinará por siempre del hermano Michael Black. Este libro en Estados Unidos, en habla inglesa, es el terror de las otras posturas. Es un libro que está haciendo estrago. Así que es un libro que era muy temido acá en habla hispana, era muy temido. Y Dios usó providencialmente a Kerigma, publicaciones Kerigma, para que tengamos esta maravillosa obra. Pero cuidado con publicaciones Kerigma, que últimamente está publicando cosas no muy buenas, directamente algunas herejías, así que tengamos cuidado con esta editorial. Capítulo 26. El reino en el sermón del monte de los olivos. Yo estoy
dando una serie de sermones en la iglesia en Valdivia con respecto al capítulo 24 y 25 de Mateo. Y mañana, de hecho, si Dios me lo permite, voy a predicar sobre los principios de dolores y su relación con el COVID-19, si es que tiene alguna relación, porque algunos dicen que el COVID-19 es parte del cumplimiento de los principios de dolores. Mañana vamos a ver si eso es así o no. Pero entre nosotros, para callados, yo le digo que no es así la cosa. Bueno, pero eso lo vamos a ver mañana cuando Dios nos permita, si es que nos permite predicar a través de las plataformas virtuales. El reino en el Sermón del Monte de los Olivos. Sigamos con la otra diapositiva. Seguimos en la parte 3, el programa del reino en el Nuevo Testamento. Capítulo 27 es el reino y la pasión del Mesías. El reino y la pasión del Mesías. Bueno, eso también es glorioso analizar ese capítulo. Cada capítulo nos ha de dejar una enseñanza, hermano, y nos ha de traer iluminación. Y eso es lo más importante, que seamos formados. Porque el Señor edifica su iglesia para su gloria. El Señor prometió en el capítulo 16, versículo 18, que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero Él edifica su iglesia instrumentalmente a través de ministerios que Él también regaló a la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, etc. Entonces, la unidad doctrinal, la edificación del cuerpo de Cristo es ejecutada instrumentalmente a través de los ministros que Dios regala a la iglesia para edificarla, para la gloria de Dios. Él prometió edificar a su iglesia y Él lo ha hecho. El reino en Hechos, en el libro histórico del Nuevo Testamento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Capítulo 29, el reino en las epístolas de Pablo. Bueno, también eso es interesante, la panorámica que nos da el hermano Michael Black con respecto a esta cuestión. Capítulo 30, el reino en Hebreos. ¿Quién escribió Hebreo? Algunos dicen que el libro de Hebreo es un libro anónimo. Bueno, en realidad es anónimo para nosotros, como lectores contemporáneos, pero los lectores originales del libro de Hebreo obviamente sabían quién era el autor. Sabían quién era el autor. Solo que nosotros, los lectores contemporáneos, no tenemos la seguridad. Hay varias teorías que se han esgrimido. Bueno, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolo. Pero ya esto es una opinión personal. Yo pienso que posiblemente podría ser Apolo, sin descartar que podría haber sido Pablo. En realidad, algún día lo sabremos si Dios así le place. Amén. Sigamos con la siguiente diapositiva. Capítulo 31. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta parte 3 es la que tiene más capítulos, el programa del reino en el Nuevo Testamento. El reino en Apocalipsis. El reino en Apocalipsis. Apocalipsis del 1 a 18. El reino en Apocalipsis. Capítulo 32, el reino milenial. Por fin llegamos al reino milenial, capítulo 19 y 20. Ahí hay que hacer una modificación porque es capítulo 19 y 20. ¿Ya? Bueno, ahí se habla del reino milenial. Se cumple espiritualmente, como dicen los amilenialistas, o la iglesia establecerá el reino a través de la predicación del evangelio y jalando el reino a la tierra, como dicen los postmileniales, o será como dicen los premileniales, que el reino es traído por la segunda venida de Jesucristo. Ahí hay varias posturas escatológicas. El capítulo 33, el reino eterno. Apocalipsis 21, del 1 al 22, del 22, del 5 al 20, qué sé yo. Ahí se trata el reino eterno, la parte final de Apocalipsis, el reino eterno. Capítulo 84, como también se acostumbró a hacer eso cuando se le hizo un análisis del reino de Dios en el Antiguo Testamento, también aquí el programa del reino en el Nuevo Testamento es terminado en el capítulo 34 con un resumen del programa del reino en el Nuevo Testamento. Como ustedes se pueden dar cuenta, desde el punto de vista metodológico, es extraordinario este libro. Te hace un recorrido completo del tema del reino.
Por eso que es un tema transversal, integrador. Así que no solo es bueno en el sentido del tema que trata, sino que también es bueno en su metodología, muy pedagógico. Así que vamos a ser bendecidos sin lugar a dudas por la lectura y el análisis de este libro. Ahora, cuando yo vaya dando las lecciones por la gracia de Dios, no me limitaré solamente a lo que dice el libro, también traeré otros comentarios que ya pasan por mi cuenta con respecto a cada lección. ¿Ya? Y pasamos a la parte 4, que es la última parte de la estructura de este libro, parte 4, que se titula como Cuestiones Teológicas en el programa del reino. Bueno, esto es lógica también, porque si hemos visto el programa del reino en el Antiguo Testamento y hemos visto el programa del reino en el Nuevo Testamento, entonces a la luz de haber hecho un análisis integral, holístico, transversal, a la luz de la revelación progresiva, respetando los diferentes contextos históricos, entonces recién ahora estamos preparados para ver las cuestiones teológicas y las implicancias, es decir, la trascendencia de los significados que ya hemos visto a través del libro. Entonces, está formada por el capítulo 35, y aquí nos hace una pregunta el autor: ¿cómo se relaciona el reino con los principales personajes de la Biblia? Eso es interesante. Ahí vamos a ver cada personaje relevante del Antiguo Testamento, cómo se relaciona con el reino, con la doctrina del reino. Capítulo 36, la conexión del reino entre Adán y el último Adán. Ese capítulo es muy hermoso, porque lo que no pudo primero Adán, obviamente lo puede el postrer Adán. Y no solamente en cuanto a salvación, sino lo bueno del tema del reino, que no solamente integra la parte soteriológica, sino integra temas geopolíticos, temas políticos, temas etnográficos. El programa de Dios en este mundo no es tan limitado que solo habla de salvación, sino que habla de muchas cosas más. Por eso es importante entender la doctrina del reino, porque es el paraguas integrador de todas las demás doctrinas que son esgrimidas a través de la Biblia. Así que, hermano, si llegamos a dominar la doctrina del reino por la gracia de Dios, vamos a tener bastante luz. Y nos va a dar seguridad al predicar después de textos particulares, porque vamos a estar dentro del marco de la doctrina del reino. Capítulo 87 dice: la necesidad de un reino terrenal venidero. O sea, aquí el doctor Black no solamente prueba de que la Biblia revela un reino terrenal, que en este caso es el milenio, sino que además de eso es necesario que así sea, que se manifieste este reino en la tierra, ¿ya? La necesidad de un reino terrenal venidero. Y el capítulo 38, cumplimiento y el pacto davídico. Ahí vamos a hablar harto, porque a mí ese tema particularmente me gusta, porque ahí hay harto que decir. He tratado ese tema en muchas lecciones y estudios que he dado en la iglesia en Valdivia. Pero ahí vamos. Ahora vamos a tratar este tema a la luz de este texto pedagógico, Él reinará por siempre, el tema del cumplimiento y el pacto davídico. Solo le anticipo. Algunos dicen que Jesucristo actualmente está sentado en el trono de David en el cielo. Nosotros sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero la cuestión es, ¿ese trono es el trono de David? ¿O todavía Jesucristo no está sentado en el trono de David? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque las implicancias son importantes. Porque, porque esto afecta a cómo nosotros hacemos la obra de Dios en el día a día. Porque si el reino davídico ya fue inaugurado de la forma que sea inaugurada, entonces, ¿cuáles son las implicancias de ese cumplimiento en lo práctico para mí? Y si es que no ha sido inaugurado, ¿cuáles son las implicancias entonces? ¿Está inaugurado el reino en el sentido del reino davídico o no está inaugurado? Ese es un capítulo muy interesante, el capítulo 38, cumplimiento y el pacto davídico. ¿O hay partes que del pacto davídico están cumplidas y otras no? ¿Qué partes del pacto davídico están cumplidas? Pero esas que están cumplidas, ¿se refieren al trono o no se refieren al trono? ¿Jesucristo es rey hoy en el sentido de el rey davídico? Ya está bien, pero si es el rey davídico, ¿significa que está reinando? Porque una cosa es el rey, otra cosa es su reinado.
Eso va a mover todos esos términos en ese capítulo. Y capítulo final, capítulo 39, una conclusión. Conclusión. Así que hermanos, y ahí pasamos obviamente ya a la bibliografía, que es una bibliografía bien abundante. ¿Eh? Si ustedes toman su libro, aquí el hermano Michael Black hace un despliegue de su erudición porque consulta obras clásicas, contemporáneas, de un alto nivel académico, tanto aquellas obras que están a favor de la posición que le esgrime como la que está en contra. ¿Eh? Así que la idea es que nosotros nos vayamos comprando estos libritos. Bueno, no todos están traducidos al español, pero esperemos que así se haga más adelante. Pero hay algunos que están traducidos al español. Lo otro es que el hermano Michael Black, eh, hermanos, eh, él edifica sobre gigantes. Es decir, no crea que todo lo que él esgrime aquí es algo que él dijo por primera vez. No, él edifica sobre gigantes, él cita mucho a Dwight Pentecost, Arnold Fruchtenbaum, grandes teólogos. Así que eso, mis hermanos, sería a grandes rasgos. Esta no es una lección propiamente tal, como dije al comienzo, podría ser como un prolegómena, ¿eh? Un prolegómena que dé las directrices, nos hable de la metodología del libro, etcétera, etcétera. Eh, por ahora eso sería, así que pueden desconectarse, activar sus audios nomás y ahí quedamos.